Estamos en el último bloque de nuestro programa hablando el día de hoy sobre abuso sexual infantil. Muchísimas gracias por su participación, por estar en contacto con nosotros. Ingresen a nuestro Facebook, ahí estamos colocando también información, episodios de abuso en la mayor parte de los casos, como habíamos visto ya anteriormente, son realizados lastimosamente por personas que están en nuestro círculo de confianza. Ellos son familiares, amigos cercanos o inclusive los propios profesores. Pero, ¿cuáles son las señales de que un niño sufre de abuso y qué hacer cuando hemos detectado que el niño es abusado? José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza en Santiago, Chile, y además doctor en filosofía, nos amplía más de este tema y conoceremos el trabajo que realiza esta fundación en pro de aquellas personas que han sufrido de abuso. Vamos a ver. El abuso sexual es un flagelo transversal en la sociedad, una de las más graves formas de maltrato y vulneración de las que puede ser víctima una niña, un niño o un adolescente. Soy José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza, doctor en filosofía. No hay que distinguir entre abuso sexual y abuso sexual infantil. El abuso sexual en general es cuando hay alguna relación sexual que no necesariamente es un acto sexual propiamente tal, sino que se involucra a una persona sexualmente sin su consentimiento real. O sea, puede haber como apariencia de consentimiento o consentimiento viciado, generalmente se da cuando hay una relación asimétrica de poder. Generalmente esto creo que el 70% de los abusos sexuales son abuso sexual infantil, es decir, cuando hay un adulto que involucra a un menor de edad en algún acto con connotación sexual. No necesariamente puede haber, tiene que haber penetración, también puede haber manoseo o exhibición, etc. Son todos aquellos actos en los que una persona adulta o una persona en posición privilegiada de poder ante otro utiliza a ese otro para obtener algún beneficio sexual. Más del 80% de los casos de abuso sexual infantil son cometidos por personas del círculo de confianza del niño, ya sea por la familia, por amigos de la familia, por personas del colegio, de la iglesia, del furgón escolar. Y eso hace mucho más complejo el tema para poder desarticular el vínculo patológico que se crea, incluso dentro de la persona de la víctima, porque hay un doble vínculo, que se dice, como que la persona que es del círculo de confianza, gracias a esa confianza, comete un delito que no es tan fácilmente detectable ni siquiera para la víctima. Por eso estamos hablando yo creo que el delito más complejo que existe para poder identificarlo y desarticularlo. No solamente para detener el abuso mismo, sino incluso para detener esa especie de secuestro o esa especie de ruptura que queda dentro de la persona que ha sido víctima de este abuso. Dado el contexto en el que se da el abuso sexual infantil, muchas personas demoran años en denunciar y buscar ayuda. Por eso es importante estar atento a las señales que pueden entregar los niños. Muchas veces, cuando hay abuso sexual infantil, hay cambios en el comportamiento. Hay terror o miedo aparentemente injustificados. Hay aversión hacia el mundo adulto o hacia alguna persona en particular. Hay pesadillas. Los niños se hacen pis en su cama en las noches. Incluso niños que han dejado de usar pañales. Ahí comienzan algunas como situaciones paranoicas o rabias desmesuradas, pataletas desmesuradas sin razón aparente, sin causa justificada aparente. Pero, como te decía, lo más importante es ver los cambios de comportamiento. Muchas veces los niños intentan incluso, que se hablen ahí de los falsos negativos,
intentan ocultar esta situación porque están bajo amenaza o porque les da mucha vergüenza, porque el abusador ejerce en él un poder tal que logra nublar su capacidad cognitiva, su capacidad afectiva y no es capaz de darse cuenta de lo que le está sucediendo. O a veces los niños incluso quieren proteger a su familia, a sus padres, a sus madres, porque hay amenazas hacia sus padres o hay situaciones que le dicen, ¿qué va a pensar tu mamá de esto que tú estás haciendo? Etcétera. Yo no sé, ¿el niño puede inventar un abuso o el niño siempre cuando te dice algo o te muestra alguna actitud diferente hay que creerle al niño? Y eso es importante mencionar a los padres. Mira, de la nada es imposible que un niño invente un abuso sexual. Las pocas veces que hay acusaciones falsas generalmente vienen del mundo adulto, no vienen del mundo del niño. Los niños no saben lo que significa el mundo sexual, por lo tanto no tienen el material necesario para construir una historia de abuso sexual. Por lo tanto, no hay inventos, no hay fantasías de ello. Ahora, ¿qué hace un padre, una madre o un adulto comprometido cuando un niño devela una situación de abuso? En primer lugar, no hacer ninguna pregunta que lo pueda culpabilizar. Por ejemplo, ¿por qué no te protegiste? ¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué no me dijiste antes? Cualquier cosa que a él como pueda cerrarlo o hacerlo sentir culpable. Ya el abuso sexual, sobre todo el abuso sexual infantil, es tan complejo en los sentimientos de culpabilidad y culpabilización que lo más importante es desarticular esas pequeñas partículas de culpa que puede tener un niño. En un abuso sexual infantil siempre el responsable es el adulto y es absolutamente responsable, siempre. Y eso tiene que quedar claro. Segundo, siempre demostrarle al niño que uno le está creyendo, que uno le cree. Y no intentar como preguntas como, por ejemplo, quizás tú lo malinterpretaste o cómo esa persona te va a haber hecho algo así, si esa persona es tan buena. Todas esas cosas victimizan nuevamente al niño, lo hacen sentir muy mal, porque lo hace sentir que él fue culpable de lo que vivió o que incluso él fue culpable de lo que hizo el adulto. Entonces lo más importante es liberar al niño de la carga, o al niño o la niña o adolescente, la carga que le ha dejado sobre sus hombros y sobre su conciencia el abusador. Esta realidad afecta a 223 millones de menores de edad al año, casos que lamentablemente se siguen sucediendo, pero que dan nuevas luces sobre cómo actuar para proteger a los niños y que han demostrado que existe recuperación. Hay que decir que el mundo blindado para los niños y para nadie no existe. Pero eso no significa que tengamos que vivir en un mundo paranoico. Yo creo, nosotros hemos desarrollado en la Fundación el concepto de confianza lúcida, que no significa desconfiar de todas las personas y tampoco significa creer que todos son buenos y que nadie va a dañar a nuestros niños. La confianza lúcida significa crear y respetar un espacio de reconocimiento, un espacio de respeto entre las personas, sobre todo con los niños, porque los niños también necesitan establecer relaciones sanas con los adultos. Y si uno les dice que todos los adultos son abusadores o posibles abusadores, los niños tampoco van a poder saber en quién confiar o a quién acudir en caso de alguna agresión o vulneración de sus derechos. Por eso es bueno hablar, poner el nombre a las cosas. Es bueno como ir delimitando o ir mostrando los límites que existen en las relaciones. Por ejemplo, a partir de los 6, 7 años, un concepto que es muy útil en este sentido es el concepto de incesto. El incesto, o sea, tú no te puedes casar con tu mamá, no te puedes casar con tu papá. Eso ya para los niños va estableciendo límites en el mundo. Como hay cosas que sí, hay cosas que no. Y el abuso sexual es la transgresión de los límites. Por eso es tan bueno, es tan importante como fortalecer los límites y validar los límites. Como, por ejemplo, que los niños también tengan un espacio para decir que no, tengan un espacio para poder decidir y poder fomentar incluso el pensamiento crítico.
como que ellos tengan espacio para poder criticar, para poder decir, para poder tomar distancia. Los niños absolutamente dependientes de sus padres son niños más vulnerables. Los niños, por eso es importante hablar con ellos, ponerle nombre a las partes del cuerpo. No crear un tabú respecto de la corporalidad, porque no van a saber tampoco lo que está pasando. Una persona que es abusada desde pequeño, ¿será que con el tiempo puede llevar una vida normal y sin traumas, por ejemplo, cuando ya es adulto? ¿Cómo se maneja esto? Sí, una persona que ha sufrido un abuso sexual infantil, evidentemente puede recuperar su propia corporalidad, su propia biografía, porque hay que pensar que el abuso sexual infantil es una especie de saqueo de la biografía, de saqueo de la corporalidad, de la relación de uno mismo con el cuerpo. Y así hay técnicas para poder reconstruir ese vínculo. Lo más importante es que la familia, la sociedad, las instituciones sean empáticas con ella. Los daños más profundos que yo he visto que suceden cuando hay abuso sexual infantil es cuando la familia no le cree al niño o la familia no actúa de manera eficiente para poder detener el abuso o para poder reparar al niño que ha vivido alguna experiencia de abuso sexual infantil. Por eso es tan importante que la familia, la madre, el padre o quien sea alguien relevante, a veces un profesor, a veces un vecino, alguien que ha sido afectivamente relevante, ha sido significativo, que le crea al niño, eso desencadena todos los procesos de sanación, de autosanación, de resiliencia, para que después pueda llevar una vida no solamente normal, sino incluso muchas veces mucho más comprometida, mucho más consciente, mucho más inteligente respecto a su propia vida. Por eso yo soy un optimista respecto de los casos donde ha habido abuso sexual infantil, siempre y cuando la sociedad esté comprometida. Ese compromiso lo ha asumido la Fundación para la Confianza, trabajando en distintas líneas de acción. Nosotros hacemos varias cosas. Primero, nosotros estamos focalizados en concientizar a la población en temas de prevención de abuso sexual infantil. La prevención del abuso sexual infantil es no solamente charlas motivacionales, sino que hay también hay técnicas, hay maneras de cómo crear espacios de respeto, espacios de límites, espacios para poder hablar de estas cosas. Nosotros capacitamos a profesores, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, jueces, abogados en temas de abuso sexual infantil. Hacemos también investigación. Nosotros creemos que el abuso sexual infantil es una realidad tan compleja que requiere de nuestra inteligencia comprometida en este sentido. Hay circuitos de abuso sexual infantil, hay una complejidad que es necesario desbaratarla para poder liberar a las personas del abuso sexual infantil, pero para eso hay que comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de abuso sexual infantil, cuando hablamos de víctima, cuando hablamos de trauma, cuando hablamos de revictimización. Por otro lado, también hacemos orientación a personas que han sido víctimas de abuso o a familias en cuyo seno se ha ocurrido algún abuso sexual o por alguien miembro de la familia o por alguien cercano o no. Pero generalmente esas personas viven situaciones tremendamente duras, traumáticas y necesitan de espacios de confianza donde ellos puedan como liberar aquello que les ha sucedido y también como recibir orientación de qué se hace en caso de abuso sexual infantil. Esa orientación es fundamental, pero también el valor de los padres para denunciar y colocar a sus hijos en primer lugar. Lo más importante es que no piensen tanto en ellos, sino que piensen en sus hijos. No piensen en que sus hijos van a ser apuntados con el dedo, sino que qué es lo que sus hijos les va a decir cuando sea grande, si es que ellos estuvieron a la altura de la pequeña voz, de la voz frágil que ellos fueron capaces de levantar en algún momento. Juéguensela por sus niños y no por la reputación, por el que dirán, por la vergüenza social, etc. Aquí lo más importante es proteger a sus niños y ayudarlos a salir adelante. Las consecuencias del abuso sexual infantil pueden ser múltiples y afectar el desarrollo integral de un niño o niña. Por ello, la prevención es vital.
dando un entorno seguro a los pequeños y monitoreando constantemente sus actividades y cambios que pudieran presentar en su conducta. Muy interesante entrevista, ¿verdad? Él nos decía ahí que esta fundación ayuda mucho para la prevención de abusos sexuales, es su principal objetivo, dando charlas, algunas técnicas, espacios inclusive de capacitación para profesores, abogados, jueces, en fin. Así que agradecemos mucho a la Fundación para la Confianza ahí en Chile que nos abrieron sus puertas y nos comentaron un poco más sobre esta loable labor que ellos realizan. Si ustedes quieren tener más información al respecto, pueden ingresar a www.paralaconfianza.cl, es el sitio electrónico. Y además, si ustedes quieren también interactuar con nosotros de nuestros programas, participar, enviarnos sus preguntas, sus comentarios, aquí nosotros tenemos diferentes medios de comunicación que yo quiero mostrarles. Este es el blog para quien no conoce. Aquí estamos colocando los programas, aquí tenemos una pestañita de los casos que abordamos semana a semana. Aquí tenemos familia, donde compartimos nuestro segmento de actividades en familia, bien nutrido para que ustedes vean algunas propiedades de frutas, de vegetales y también nuestros programas que semana a semana compartimos. Y les invitamos también para que ingresen aquí también en nuestro Facebook del programa. En nuestro Facebook estamos también aquí en www.facebook.com Casos y Cosas NT. Den ustedes un me gusta y aquí estamos también colocando todos los adelantos que tenemos cada martes, colocando los videos, las introducciones, fotos detrás de cámaras, así que sean parte también de nuestra comunidad del Facebook. Vamos a estar muy felices de tenerlos aquí con nosotros. Hemos compartido un tema bastante importante el día de hoy, abuso sexual infantil. Compartíamos en el primero y segundo bloque junto al doctor Miguel Ángel Núñez, que nos acompañó, y ahora nos despedimos ya con esta actividad en familia. Algunos niños necesitan más protección que otros, ustedes sabían eso, y algunos necesitan incluso más enseñanza o más disciplina. ¿Cómo ayuda Dios a cada niño para que cultive un carácter sólido? Te mostramos esta actividad para que tú puedas desarrollarla con tus hijos en casa. Crea recuerdos alegres en relación a la palabra de Dios. Usa juegos bíblicos, dramatizaciones, videos, láminas. Regala a tu hijo una Biblia especial. Haz que el momento en que recibe su Biblia sea un momento para recordar. Crea muchas oportunidades de usar la Biblia en tu hogar. Haz que la Biblia sea interesante, presentando elementos extras como costumbres, historias bíblicas divertidas. Evita los discursos prolongados, los comentarios tediosos y las palabras difíciles. El aprendizaje bíblico tiene que ser interesante y atractivo para nuestros niños. Aprovecha de los materiales que hoy tienes a tu alcance disponible para cultivar en ellos valores y sembrar en sus tiernos corazones el amor a Dios y hacia su prójimo. Enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6.